Mis hermanos, como siempre, un gusto y un privilegio el que podamos compartir nuevamente el día de hoy esta palabra que el Señor tenga para nosotros, para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Siempre es gratificante el saber que el Señor nos une, ¿verdad? Espiritualmente y por medio de varias herramientas, ¿no? Y hoy nosotros vemos cómo esta tecnología de las redes sociales también puede ser bien aplicada y puede ser un instrumento por medio del cual efectivamente puede correr la escritura, puede correr la palabra de Dios. Así que vamos a estar atentos a lo que el Señor tenga que el día de hoy comunicar a nuestro espíritu. No olvidemos que hay algo importante y es que quien comenzó esta obra en nosotros, quien es el responsable de habernos hecho participantes en el Espíritu, de habernos colocado en Cristo, es nuestro Padre amoroso, que desde antes de la fundación del mundo no quiso que nuestra creación sea en vano. Él tenía un propósito central para todos y cada uno de nosotros, para que existamos. Y ese propósito efectivamente tiene que ver directamente con el hecho de que Cristo se convierta en nuestro todo, Cristo se convierta en nuestra vida, que nosotros desaparezcamos y que Él aparezca. Hubo una afirmación de parte de nuestro Padre por allá en el libro de Génesis, cuando la Escritura nos muestra que a Él le dolió en su corazón el haber creado al hombre, por cuanto el hombre se había convertido en carne y todos los designios de sus pensamientos eran de continuo mal. Dios sabía que era imposible que su espíritu pueda contender para siempre con el hombre, porque el hombre se había vuelto enemigo de Dios y contrario a todo lo que Dios es. Por lo tanto, Dios juró que iba a raer de la tierra, ¿verdad?, al hombre que había creado, es decir, que lo iba a sacar de raíz. Y efectivamente, el sacar de raíz a ese hombre que había creado, por el otro lado, tenía que ver con implantar a un nuevo hombre dentro de cada uno de nosotros. Porque el problema nuestro no son las circunstancias externas que normalmente vivimos en el día a día y que tengan que ver con la escasez, con las dificultades, con los problemas, con las luchas, con los gobiernos, con el dinero, con la salud, etcétera. Nuestra situación tiene que ver directamente con nuestro hombre interior. Nuestro problema principal está dentro de todos y cada uno de nosotros. De allí que el Señor tenía que apuntar a raer de nosotros el viejo hombre o la vieja creación e implantar, ¿verdad?, su nuevo hijo, el nuevo hombre, que es exactamente hecho igual a Jesucristo. Y es por eso que estas dos tendencias son dos cabezas, ¿verdad? Estas dos perspectivas son dos cabezas corporativas. La una es Adán, en la cual efectivamente todos nosotros nos volvimos carne, todos nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros hemos sido presa de la muerte y todos nosotros nos hemos convertido en el viejo hombre simple y sencillamente en un cóctel de pecado. Adán no solamente que peca, sino que Adán es el pecado. Adán se convirtió en la sustancia del pecado y por tanto todo lo que Adán piensa, todo lo que Adán hace, todo lo que Adán desea, más allá de que puede ser bueno, bonito, no está alineado conforme a la perspectiva, al pensamiento, al entendimiento y a los propósitos de Dios. Y de ahí, pues, que el Señor envía, efectivamente, nuestro Padre amoroso envía a su amado Hijo Jesucristo, el vehículo que Dios mismo utilizó para venir por medio de su Hijo a hablarnos a nosotros, a revelarnos a nosotros la realidad de la obra que el Señor había determinado desde antes del comienzo de los siglos, en donde evidentemente el Señor había determinado hacer al hombre a su imagen y su semejanza. Y esa perspectiva, esa decisión
ese diseño jamás Dios lo podría perder por la intervención directa de Satanás. Y después por, efectivamente, esta transformación que el hombre tuvo al punto de llegar a ser y convertirse en carne, lo cual efectivamente estaba fuera del propósito de Dios, aun cuando Dios sabía que esto iba a suceder. Y es por esto que efectivamente Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo a su amado Hijo Jesucristo para que Él sea el nuevo hombre, la nueva persona, la nueva criatura, que tenía que venir primero en su propia carne para poder suplir, cumplir delante de los ojos de Dios como hombre todo lo que el primer hombre fue incapaz de poder cumplir. De ahí que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, se hizo carne, se hizo hombre como usted y como yo, aun cuando efectivamente con una diferencia sustancial. Y es que Él era una forma de la carne, pero no era la carne misma. Él tomó, ¿verdad?, forma de hombre natural, pero sin embargo Él seguía siendo el maravilloso Hijo de Dios. Es como la serpiente que puso en un asta a Moisés, la serpiente de bronce. La serpiente de bronce no era la serpiente verdadera, pero la serpiente de bronce representaba a la serpiente verdadera. La serpiente de bronce era una figura de Satanás, era una figura de la serpiente que efectivamente mordió, por decirlo de alguna manera, a el primer hombre y lo envenenó con el pecado. Era simplemente esta serpiente una figura. Así Cristo, de la misma manera, ¿no es cierto?, a pesar de que era en rasgos físicos, ¿no es cierto?, y en situaciones, digamos, humanas, parecido al hombre, pero sin embargo no, era una figura, no era idéntico al hombre en el sentido en que efectivamente sea un hombre de pecado. Cristo, como todos nosotros sabemos, ¿verdad?, al ser nacido de Dios, no peca y no puede pecar, no pecaba y no podía pecar. Cristo vino como hombre para poder revertir la situación que Adán nos había generado a nosotros, a su descendencia. Cristo vino como hombre para efectivamente primero acabar con Satanás, acabar con el mundo, acabar con la carne, ¿verdad? Crucificar todo aquello que de alguna manera no estaba en el corazón de Dios y acabar con todo aquello que de alguna manera pues era imposible, con lo cual el hombre, tú y yo, podamos tener comunión con nuestro Padre. Entonces, el Señor Jesucristo vino a este mundo como el segundo Adán, como el postrer Adán, para acabar con todo aquello que efectivamente se interpuso en el camino del primer Adán, y justificarnos a nosotros, así como Adán nos introdujo en la culpa y en el pecado. El Señor Jesucristo nos introduce en el perdón, en la gracia, en la justicia y en la justificación. Y por Él ahora, nosotros efectivamente, y por la gracia de Dios, somos capaces de recibir esta nueva persona, esta nueva criatura, la implantación del nuevo hombre. Entonces Dios siempre tuvo en su corazón, ciertamente, el quitar de nosotros, nos dio ese privilegio, porque Dios pudo haber acabado ciertamente con nosotros como raza humana. El diluvio, Dios pudo haber terminado con el ser humano. En el diluvio, Dios pudo haber ni siquiera llamado a Noé ni a su familia y hubiese terminado con el problema. Pero sin embargo, el Señor tenía en su corazón, ¿verdad?, el darnos a nosotros esperanza, el darnos a nosotros salvación, ¿verdad? Y por eso es que preservó la vida de Noé y de su familia, para que este hombre con el cual Dios arrancaba desde su lado una nueva relación, porque la Escritura dice que Noé cayó en gracia ante los ojos de Dios. Era necesario que efectivamente el hombre caiga en gracia ante los ojos de Dios. Y el primer hombre que cae, ¿verdad?, en esa gracia ante los ojos de Dios, que se nos muestra efectivamente, es Noé. Y Noé y su familia son preservados porque eran portadores de, ¿verdad?, la simiente que el Señor había prometido, su amado Hijo Jesucristo. Eran portadores de la misma vida de Cristo, ¿verdad?, de la simiente que iba a salir también de una mujer, que en este caso pues sabemos fue María, ¿verdad?, la Madre de Dios.
la cual el Señor utilizó para traer a esta tierra a su amado Hijo Jesucristo y con él traer la esperanza, ¿verdad? Cuando la Escritura nos dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, él también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Esta buena obra realmente él la arrancó desde antes de que nosotros tuviésemos conciencia. No la arrancó simple y sencillamente desde el momento en que nosotros nos hicimos conscientes de la obra de Cristo a nuestro favor y decidimos por la gracia de Dios creer, sino que desde antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros existiésemos, ya el Señor efectivamente había tenido gracia, había tenido amor, había tenido efectivamente misericordia para todos y cada uno de nosotros, y efectivamente ahora nos está descubriendo en su eterno poder y su eterno amor esa gracia, ¿verdad? Ese perdón, esa misericordia que el Señor ha tenido para todos y cada uno de nosotros. Es maravilloso saber que para el Señor no existía el tiempo, o no existe el tiempo, para nosotros sí, ahora en esta experiencia, pero que Él antes de nuestro tiempo ya se había preparado, ¿verdad? Con la vida de Cristo para que sea la que verdaderamente sea implantada, ¿no es cierto? Sea sea puesta dentro de cada uno de nosotros. Y esta perspectiva es maravillosa, ¿verdad? Porque el apóstol nos lo muestra en el libro de Filipenses, donde vamos a leer algunos pequeños versículos del día de hoy que nos van a ayudar un poco a profundizar esta idea. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 3 hacia el versículo 11, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí repito, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dios me es testigo de cómo os hablo a todos, cómo los amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y hago énfasis porque Pablo no amaba con su propio amor, sino que Pablo amaba con el entrañable amor de Jesucristo, ¿verdad? Y esto pido en oración, que vuestro amor, es decir, el amor de Cristo que está en vosotros también, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, llenos de fruto de justicia de Jesucristo, que se expresan y se manifiestan a través de nosotros. Podría ser otra manera de decirlo. Así que aquí hay algunas puntualizaciones que creo que es muy importante, ¿verdad? Que nosotros las tomemos en cuenta. Y arrancando en el versículo 3, el apóstol lo primero que da es gracias a Dios, ¿verdad? Por los hermanos filipenses. Evidentemente la carta no va dirigida a cada hermano, va dirigida a toda la congregación. Muy posiblemente Pablo no conocía a todos los hermanos, pero él sabía que esa iglesia, esa congregación, esos miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Son los que Dios desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que las cosas fuesen hechas, había predeterminado que lo conozcan. Él los había reservado y los había preservado
para que sean miembros directos del cuerpo de Cristo. Más allá de que el miembro lo entienda o no lo entienda todavía, el momento en que nosotros, ¿verdad?, ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, ¿verdad?, desde el momento en que nosotros decidimos que efectivamente Él se convierta en nuestra justicia, se convierta en nuestra justificación, que Él sea la razón por la cual Dios nos perdona todos nuestros pecados, los pasados, presentes y futuros, que su sangre preciosa derramada por ti y por mí, efectivamente sea la razón y la paga eterna, ¿verdad?, por la cual nosotros debemos estar seguros delante de Dios, que efectivamente ya se pagó toda nuestra obra de maldad y de pecado. Eso es, o son algunas de las implicaciones que efectivamente nosotros tenemos cuando recibimos, cuando aceptamos, cuando creemos, cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, desde ese momento nosotros somos colocados en la cabeza. Desde ese momento nosotros somos colocados en Cristo. No olvidemos que tanto Adán como Cristo, ¿verdad?, son hombres corporativos. ¿Qué significa eso? Que de un Adán salimos muchos Adanes. Realmente todas las personas y todos los seres humanos que hemos salido de Adán hasta los que tendrán todavía que salir, somos parte del mismo hombre, somos parte de la misma persona. Es decir, si nosotros solamente tenemos una semilla de manzana, y cuento con una semilla de manzana, ¿verdad? Ciertamente yo no podría nunca cuantificar, ¿verdad?, cuántas manzanas están dentro de esa semilla. Sí podría cuantificar cuántas semillas están dentro de una manzana. No sé si usted se ha puesto a pensar esto. Por ejemplo, en una manzana, normalmente cuando usted la abre, va a encontrarse pues en un promedio de 6 a 8 semillas. Es decir, usted sabe cuántas semillas hay en una manzana, pero no sabe usted cuántas manzanas hay en una semilla, porque una sola semilla, ¿no es cierto?, puede multiplicar la especie hasta que pues sean miles de miles de miles de millones de manzanas. Es lo que ha pasado con Adán. Una sola semilla. De Adán han salido miles, miles y miles y miles de Adanes. Miles, miles, miles y miles de personas. Por eso Adán es corporativo. De la misma manera, Cristo es corporativo. De Cristo van a salir miles, miles y miles y miles y miles de personas de Cristo. De hecho, es tan cierto esto que el mismo libro de Apocalipsis, cuando nos habla de estas multitudes, ¿verdad?, que vio el apóstol Juan, que estaban vestidos de vestiduras blancas, es decir, todos aquellos que eran salvos, todos aquellos que han salido de la vida de Jesucristo, todos aquellos frutos de Jesucristo. La Escritura habla de que vio una inmensidad, una cantidad inmensa de gente. No se habla así, por ejemplo, de la gente que va al infierno, fíjate, pero de la gente que efectivamente ha sido limpiada o tiene vestiduras blancas, habla de multitudes, ¿verdad?, de personas. Pues ahí vemos también al Cristo corporativo. ¿Por qué? Porque en la sabiduría, en la ciencia y en el conocimiento de Dios, efectivamente Adán, cuando arrancó, iba a dar su propio fruto, su propia semilla, e iba a producir muchos Adanes. Pero Cristo, bajo la misma figura, no solamente que llevó a la muerte y al fin al primer Adán, porque el fin del hombre y el que Dios haya arrancado de raíz al viejo hombre, es decir, al hombre adámico, se dio básica y claramente en la cruz del Calvario. Es decir, Cristo puso fin a la vieja creación. De hecho, esto lo confirma Romanos 6:6 cuando dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Maravilloso. Es decir, el hombre adámico, el primer hombre, el primer Adán, fue crucificado juntamente con Cristo, fue llevado a la muerte juntamente con Cristo, fue exterminado, fue extirpado y fue arrancado de raíz. ¿Quién podía arrancar de raíz al primer hombre? Sino solamente Jesucristo. Entonces, Cristo vino como el primer hombre para cumplir lo que el primer hombre no pudo cumplir, y para que una vez que cumplió ante los ojos de Dios todo lo que el primer hombre no pudo cumplir y nos justificó a todos los que creemos en él,
llevó a la muerte al fin a este primer hombre. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que por medio de la cruz y para que por medio de la muerte nosotros tengamos acceso a la nueva vida, al nuevo hombre, al ser interior, al ser espiritual, que es Cristo morando en todos y cada uno de nosotros. Cuando el apóstol dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Ese es el punto. Por eso es lo que él da gracias a Dios. ¿Por qué da gracias siempre a Dios? Por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el apóstol sabe, conoce por su experiencia y por la revelación que ha tenido, ¿verdad? Por el Padre, que tanto él como la iglesia que ha creído son todos absolutamente miembros del cuerpo de Cristo. Y él conoce que efectivamente su trabajo y su deber ahora es dar a conocer, es traer por medio de Jesucristo esta revelación a todos los seres humanos y a todos los hombres que vamos a participar de Cristo, para que efectivamente todos nosotros podamos, juntamente con la experiencia de Pablo, sí, efectivamente tener esta común unión o esta comunión en el Evangelio. Hermanos, el Evangelio, como hemos dicho varias veces, no es simple y sencillamente un mensaje, porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a escuchar el mensaje del Evangelio. Sí es un mensaje, pero realmente el mensaje da testimonio de una persona. Una cosa es el mensaje y otra cosa es la persona. Dios no estaba interesado en que nosotros seamos partícipes del mensaje, sino partícipes de la persona. Y cuando hablamos nosotros del Evangelio, estamos hablando, ¿verdad? Efectivamente de la palabra de Dios, estamos hablando nosotros de las buenas noticias que Dios nos trae a través de su palabra, estamos hablando nosotros de la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor por todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Estamos hablando de la salvación que el Señor nos ha regalado a todos y cada uno de nosotros, no por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe en Jesucristo. Estamos hablando del nuevo nacimiento, ¿verdad? Que implica esta obra del Señor a nuestro favor. Y estamos hablando de la nueva persona que está instalada en nosotros, de la vida que nos ha sido dada. Es decir, la vida que nos ha sido dada, cuando ya nos ha sido dada, es el clímax de todo lo que hemos hablado anteriormente. Es el clímax del mensaje, es el clímax de la salvación, es el clímax de todo lo que efectivamente Dios ha determinado para nosotros. Todas estas cosas, el mensaje del Evangelio y toda la obra que el Señor hizo a nuestro favor, simple y sencillamente tenían un propósito: que la vida de Cristo sea instalada en nosotros. Ahora que tenemos la vida, ¿verdad? Lo importante es que esa vida se haga real, se exprese, se manifieste, se multiplique, se imparta dentro de todos y cada uno de nosotros. Nosotros ya no podemos estar simple y sencillamente, hermanos, como cuando arrancamos en un principio, poniendo nuestra mirada en la doctrina, poniendo nuestra mirada en el mensaje, poniendo nuestra mirada en el rito, poniendo nuestra mirada en la costumbre, poniendo nuestra mirada en la denominación, poniendo nuestra mirada en el pastor, poniendo nuestra mirada, ¿verdad?, en todo aquello que no es Cristo. Ahora es necesario que nosotros pongamos nuestra mirada en la vida que está en nosotros. Y a esto se está refiriendo el apóstol cuando dice, doy gracias a mi Dios siempre por vuestra comunión en el Evangelio. En resumen, doy gracias a mi Dios por vuestra comunión en el Evangelio. Eso es lo que él está diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vuestra comunión en el Evangelio, hermanos, su comunión en el Evangelio, mi comunión en el Evangelio, la comunión en el Evangelio de Pablo es común. Así como Pablo recibió maravillosa y poderosamente esta revelación de Dios y pudo vivir a Cristo dentro de su corazón, él nos está diciendo que nosotros somos partícipes directamente con él, ¿verdad? Para que podamos experimentar como él todo lo que Cristo se constituye como nuestra vida dentro de cada uno de nosotros. Es decir, esta común unión o esta comunión en el Cristo, en la nueva persona, en la nueva criatura, en la nueva naturaleza que está en nosotros desde el primer día hasta ahora. Fíjate, desde el primer día en que nosotros efectivamente nacimos de nuevo por la obra de nuestro Dios,
desde ese momento ya nosotros de nuestro espíritu estamos comunicados, estamos comúnmente unidos a Cristo nuestro Señor, estamos comúnmente unidos a la vida que el Señor efectivamente ha implantado dentro de todos y cada uno de nosotros. El propósito de Dios es que la vida de Cristo sea una experiencia en ti. Y es maravilloso el saber que todos los hermanos que efectivamente somos miembros del cuerpo de Cristo estamos capacitados para tener acceso a esta vida. ¿Qué nos impide el que nosotros estemos unidos ya no al mensaje, sino a la vida? La manera de entender, la manera de pensar. ¿Por qué? Porque todavía nosotros estamos interesados en nuestra propia vida. Todavía nosotros estamos interesados en la resolución, en la provisión, en el arreglo y en la sanidad de nuestro viejo hombre adámico. Y no nos damos cuenta que cuando el Señor nos dio la nueva vida de Cristo, esa vida, ¿verdad?, trae absolutamente todas nuevas cosas. Por eso es que decía el apóstol, de modo que si alguno está en Cristo, y eso refiriéndose a todos y cada uno de nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, todo aquello que para ti puede seguir siendo importante hoy, cómo resolver tus problemas económicos, cómo resolver tus problemas de salud, cómo resolver tus problemas relacionales, cómo resolver todo esto, dentro del orden, ¿no es cierto?, del Señor. Esas son las viejas cosas que pasaron y nos dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Y más para ahondar, el Señor dice que si Él no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, es decir, para que hoy se convierta en nuestra justificación y en nuestra vida, dice, ¿cómo juntamente con Él no nos habrá dado todas las demás cosas? ¿Sabes qué quiere decir? Que todas tus necesidades antiguas y viejas están 100% suplidas en la nueva vida que te ha sido impartida. Pero sin embargo, tú en lugar de asirte de esa nueva vida, de conocer más la vida resucitada de Jesucristo, tú lo que quieres es que el viejo hombre, con sus problemas y con sus dificultades, ¿verdad?, de alguna manera sea escuchado por Dios para que se le resuelvan los problemas. Y el Señor lo que hizo con el viejo hombre es ponerlo en la cruz del Calvario, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces, si hay un lugar que le corresponde a nuestro viejo hombre, no es el recibir, ¿verdad?, toda la bendición que está reservada para el nuevo hombre, ¿verdad?, en Cristo nuestro Señor y Salvador, sino es recibir la cruz y recibir la muerte. Nuestro viejo hombre no puede ser arreglado. El momento en que el Señor fortalece nuestro viejo hombre, ¿verdad?, de alguna manera lo que nosotros estamos haciendo es quedarnos tranquilos, pero no participando de la vida del nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuál es la idea central? Que efectivamente entonces, si nosotros estamos en Cristo y somos nuevas criaturas, nosotros tenemos que comenzar a experimentar las cosas nuevas que el Señor efectivamente nos trae con la vida que ha sido instalada dentro de nuestro espíritu. El problema que tenemos, hermanos, es crucial, porque nosotros no estamos teniendo acceso a la vida de Cristo porque no estamos entendiendo quiénes somos ahora. Tenemos un grave problema de identidad, porque nosotros, ¿verdad? Y lamentablemente el sistema religioso nos ha vendido una perspectiva de que el evangelio es la solución a mis problemas temporales. Pero no, el evangelio es la solución a mis problemas eternos, porque resulta que mis problemas temporales no acaban cuando yo acabo esta vida, porque continuarían los problemas eternos si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro espíritu. Así que lo que el Señor vino a resolver son nuestros problemas eternos, y el único problema que nosotros hemos tenido siempre somos nosotros mismos. Y es por esto que es necesario que nuestro yo, que nuestro ego, nuestra manera de entender, nuestra manera de pensar fuera de Cristo, nuestro hombre adámico, sea permanente y continuamente crucificado en la cruz del Calvario. ¿Cómo logramos nosotros eso? Pues entregándole
todos los días voluntariamente a nuestro Señor el gobierno de nuestra alma, para que Él sea el que por el Espíritu haga morir las obras de nuestra carne. Así que, hermanos, es maravilloso ver cómo aquí el apóstol agradece, está agradecido. Obviamente, él es conocedor de esta realidad, de la participación de la vida de Cristo. Él es conocedor de todos los beneficios que esa vida preciosa está teniendo en su propia experiencia. Él es conocedor cómo esa vida de Cristo le está protegiendo de las luchas, de las dificultades, de los insultos y aún de las posibilidades de la propia muerte. Es la vida de Cristo la que a él le motiva para saber que ya no importa inclusive si muere y que si es sacrificado, porque ya sea como él decía, ya sea que viva o que muera, ¿verdad? Él efectivamente es de Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía él, porque para mí el vivir es Cristo. Es decir, para nosotros el vivir tiene que ser Cristo, porque Cristo es el propósito, el fin, la razón por la cual nosotros fuimos creados. Nosotros fuimos creados para Cristo. Nosotros fuimos creados para ser miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros fuimos creados para recibir todos los beneficios que efectivamente tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros fuimos creados para poder gozarnos y para poder deleitarnos en todo lo que esa vida es y significa. ¿Cuán lejos estamos de eso todavía? ¿Cuán lejos estamos todavía de esas palabras? ¿Por qué? Porque hay una gran dosis de carne dentro de cada uno de nosotros que compite directamente con la vida de Jesucristo. Nuestra carne es un velo que no nos permite ver la realidad de la vida de Cristo. La única manera como vamos a ver la realidad de la vida de Cristo es que el velo sea quitado. Y la Escritura dice, cuando se vuelvan a Cristo, el velo se quitará. Solamente Cristo tiene la capacidad de poder quitarnos el velo. Cuando se vuelvan a Cristo, el velo será quitado. Mientras nosotros no nos volvamos a Cristo, entendiendo que Él es, ¿verdad?, la consumación de todas las promesas de Dios que alguna vez Él haya hecho al ser humano. Mientras nosotros no nos estemos aferrando a la vida de Él, ¿verdad? No a una vida en la cual Él nos va a ayudar a salir de nuestros problemas temporales, sino la vida que necesitamos y que es poderosa, grande y que efectivamente incluye, ¿no es cierto?, incluye la provisión, incluye la sanidad, incluye la vida que todos nosotros necesitamos. El Señor lo que quiere es que nosotros experimentemos su vida. El Señor lo que quiere es que nosotros experimentemos su poder. El Señor lo que quiere es que nosotros experimentemos su amor, experimentemos su perdón, experimentemos su gracia. El Señor lo que quiere es que nosotros experimentemos su reposo, su paz, su tranquilidad. ¿En dónde vamos a encontrar todo aquello? En la vida que ha sido implantada dentro de nosotros. Y por eso el apóstol dice, conociendo estas realidades, doy gracias a mi Dios siempre por vuestra comunión en el Evangelio. Ahora la pregunta es, si esa comunión en el Evangelio es desde el primer día hasta ahora, nosotros tenemos que ser partícipes, ¿verdad?, con Pablo, directamente, efectivamente, en todos estos beneficios maravillosos de esta vida preciosa. Hay un versículo en donde el mismo apóstol Pablo decía, y todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo. Ahí está el problema. Porque todos nosotros siempre estamos aún en nuestra relación con Dios buscando lo nuestro propio. Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, sácame, Señor, resuélveme. Pero no estamos nosotros mirando la vida que Cristo nos dio en donde está todo lo que necesitamos. La pregunta es, ¿estamos despreciando la vida de Jesucristo? Y estamos buscándonos un Dios que venga a resolver cosas que ya en Cristo fueron resueltas. Porque el problema nuestro no es la escasez, ni la enfermedad, ni la dificultad. En el viejo hombre sí. Pero en el nuevo hombre ya nosotros efectivamente no tenemos que vivir de acuerdo con las limitaciones humanas. ¿Qué significa eso? Que si estoy en Cristo no va a haber escasez. Que si estoy en Cristo no van a haber problemas. Que si estoy en Cristo no van a haber dificultades. No. Si estás en Cristo van a haber problemas, va a haber escasez, van a haber dificultades, pero tú vas a comenzar a conocer la vida que es más grande que los problemas, que la escasez y que las dificultades.
Y esa es la vida que el Señor te dio, porque esa vida es la que tú necesitas conocer, esa vida poderosa, esa vida que creó todas las cosas, esa vida que pudo dividir el mar en dos, esa vida que hizo que las murallas de Jericó se vayan al piso, esa vida que efectivamente, ¿verdad?, pudo hacer maravillas, pudo resucitar muertos, pudo sanar enfermos, esa vida que pudo multiplicar los panes, que pudo multiplicar los peces, esa vida que pudo echar fuera demonios, esa vida que fue más grande que las tentaciones de Satanás, esa vida que fue más grande que la carne, esa vida que fue incapaz, ¿verdad? O que fue capaz de poder acabar con la muerte. Aún Cristo mismo muriendo volvió a resucitar. Pues esa es la vida que tú quieres. ¿Qué prefieres? ¿Que el Señor te pague la cuenta del arriendo de este próximo mes o que te haga partícipe de la vida de Cristo que está dentro de ti? Lamentablemente, el evangelio que se nos ha predicado hasta ahora es un evangelio que viene a resolver nuestros problemas temporales, pero que no viene efectivamente a conocer la vida del Cristo que murió por nosotros para darnos efectivamente aquello que el Señor tenía en su corazón, la vida de su Hijo Jesucristo, raer de nosotros del viejo hombre y darnos la vida maravillosa de Jesucristo. Esta es la comunión por la cual el apóstol está dando gracias, esta comunión en el Evangelio, que es necesario que nosotros, ¿verdad?, la llevemos no a un plano simplemente doctrinal, a un plano conceptual o a un plano doctrinal, sino que lo llevemos efectivamente o a un plano de mensaje, sino que podamos nosotros extraer, ¿verdad?, la vida del Evangelio. El propósito del Evangelio es Jesucristo. El propósito del Evangelio es la vida dentro de nosotros. Ya a estas alturas del partido, cuando nosotros hablamos o escuchamos Evangelio, nosotros tenemos que escuchar Cristo. Cuando escuchamos Evangelio, tenemos que escuchar nueva persona, nueva criatura. Cuando nosotros escuchamos Evangelio, tenemos que escuchar nueva naturaleza. El Evangelio ya para nosotros debe dejar de ser simplemente un mensaje, una doctrina, unas buenas noticias. El mensaje del Evangelio tiene que ser la experiencia de la vida de Cristo expresándose y levantándose dentro de cada uno de nosotros. Y fíjate, esto va en consonancia con lo que dice el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mira, si el Señor nos ha hecho nacer a nosotros con un propósito y nos creó en su corazón y determinó en su eternidad y en su soberanía que nosotros seamos hechos miembros del cuerpo de Cristo antes de que existamos. Él comenzó la buena obra en nosotros en su propio corazón. ¿Sabes cuándo? Cuando en esa reunión de directorio celestial, en donde estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad?, parlamentando respecto de qué quieren hacer una vez que hicieron toda la creación, ¿verdad? Dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En ese momento, Dios dispuso que tú, hombre, ¿verdad?, efectivamente seas hecho a la imagen y semejanza de Dios. Efesios nos confirma que nosotros, ¿verdad?, hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Nosotros hemos sido predestinados a ser exactamente igual como Cristo. Nosotros hemos sido predestinados a que toda la vida de Cristo, la semilla de Cristo, sea sembrada en nuestro espíritu para ser idénticos a Él. Y es por eso que la palabra se da el lujo en el libro de Juan de decir que así como Él es, somos nosotros en este tiempo. Que así como Él es, somos nosotros en este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor ya no ve, ¿verdad?, al hombre pecador que yo veo en mí todavía. El hombre, Dios ya no ve al hombre imperfecto que yo veo en mí todavía. Dios ya no ve al hombre necesitado, Dios no ve al hombre limitado, Dios no ve al hombre incapacitado, Dios ve a su amado Hijo Jesucristo que ha sido implantado, que ha sido sembrado en mi corazón. Y así es como Dios te ve a ti si es que efectivamente Cristo mora en tu espíritu. Dios te ve a ti como santo, como justo, como perfecto. Por eso es que en todas las cartas, cuando el apóstol escribe a los hermanos, dice a los santos. Seguramente, pues, también decía lo mismo de los corintios, a los santos.
¿Qué santos? Con tanto problema, con tanto relajo, con tanta perversión, con tanta división, con tanto pleito. ¿De qué santos estamos hablando? Pues él se está refiriendo a la obra, a la buena obra que el Señor comenzó en cada uno de nosotros. ¿Cuándo la comenzó? Pues él la comenzó desde antes de la fundación del mundo. Cuando vinieron a este mundo, no vinieron a este mundo simple y sencillamente por coincidencia o por placer de papá y de mamá. Ustedes no son el fruto de que simple y sencillamente en algún momento y biológicamente, ¿verdad? Una esperma topó el óvulo de su madre y usted apareció. No, ese fue, ¿verdad? El designio de Dios el que usted exista. Aún esa unión de ese esperma con ese óvulo que iban a dar, ¿verdad? Como resultados a usted, tiene que estar clarísimo que Dios es el que hizo, ¿verdad? Que efectivamente estos genes se sumen, estos genes se unan y efectivamente le puedan dar a luz a usted. ¿Pero para qué? Para que usted conozca en su corazón la vida de Cristo. Él comenzó la buena obra en nosotros y Él mismo la terminará. Esto es maravilloso, porque la vida de Cristo está en nosotros. Si la semilla de Cristo está en nosotros, ¿qué espera Dios que nosotros produzcamos? A Cristo, que nosotros produzcamos Cristo. Eso es lo que Dios quiere que produzcamos. Y si nosotros producimos a Cristo en nosotros, producimos Cristo a nosotros o en nosotros, dígame, ¿qué más usted necesita? ¿Necesita arreglar sus problemas externos? ¿Necesita arreglar sus problemas emocionales? ¿Necesita arreglar sus problemas mentales? No, porque usted ya ha recibido la vida perfecta de Cristo. ¿Hay algún Cristo como limitado? ¿Hay algo tal como un Cristo enfermo? ¿Hay algo tal como un Cristo triste? ¿Hay algo tal como un Cristo con problemas de identidad? ¿Hay algo tal como un Cristo pobre? ¿Hay algo tal como un Cristo que no tenga la capacidad de poder efectivamente revertir las cosas? No, pues no. Si Él es Dios, ¿verdad? Efectivamente nosotros tenemos la vida del mismo Cristo que participó aún en la creación de todas las cosas. Así que el que comenzó en vosotros la buena obra, hermanos, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué maravillosa palabra. Tú tienes la garantía del propio Padre que comenzó la obra en ti desde antes de la fundación del mundo, que Él no solamente se ha hecho responsable para hacerte que existas, sino para hacer que efectivamente tú tengas la nueva vida de Cristo y para que esa vida se vaya perfeccionando hasta que Cristo aparezca en ti. Porque la semilla de Cristo implantada en tu espíritu tiene como propósito que se vaya, que esas ramas, que esa vida se vaya expandiendo, extendiendo, impartiendo a tu alma para que Cristo aparezca en ti, para que Cristo sea perfeccionado en ti. ¿De qué se trata entonces este perfeccionamiento? ¿Para qué nos ha sido dado el Espíritu Santo de Dios? Para que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cuál es el propósito central ahora de nuestro Padre? No es resolvernos los problemas, es resolvernos la vida. Y la solución de la vida está en su Hijo. El propósito central del Señor ahora es que tú recibas, conozcas, entiendas, veas con tus propios ojos al Cristo que el Señor ha implantado en tu corazón. El Espíritu Santo hoy tiene el trabajo fundamental de formar a Cristo en todo tu ser, de formar a Cristo en tu espíritu, en tu alma, ¿verdad? Y que aún tu cuerpo carnal ahora comience a recibir los beneficios, a pesar de que nuestro cuerpo tiene que salir de este mundo porque no alcanza. Nuestro cuerpo es un odre viejo en el cual no puede entrar el vino nuevo. Así que para que el vino nuevo pueda crecer y pueda expresarse en toda su expresión, se necesita el odre nuevo.
y el odre nuevo se nos da el momento en que nosotros salimos de este cuerpo. El apóstol Pablo decía que cuando estoy presente en el cuerpo, estoy ausente de Cristo. Pero cuando estoy presente en Cristo, estoy ausente en el cuerpo. ¿Qué significa? Que para nosotros la muerte del cuerpo no es más que un cambio a Cristo. La muerte del cuerpo no es más que encontrarnos ahora en un nuevo cuerpo, en una nueva persona, en una nueva vida, la cual es Cristo. Cristo ya como nuestro cuerpo, que digamos que nosotros desvestidos, desnudados de la carne, ¿no? Así que hermanos, el Señor comenzó en ustedes la buena obra. El Señor que comenzó en ustedes la buena obra, Él mismo la va a perfeccionar, dice la Escritura, hasta el día de Jesucristo. Es decir, hasta que Cristo aparezca absolutamente en nosotros. Ahora, esto es evidente que no es aquí solamente, no va a acontecer 100% acá. Pero aquí ya comenzamos nosotros por el mismo Espíritu a conocer las cosas que Dios nos ha dado. La Escritura en el libro de Corintios nos dice que el Espíritu de Dios es el que conoce todas las cosas de Dios y que Dios nos ha dado su Espíritu para que conozcamos todas las cosas que Dios nos ha dado. Es decir, ahora el Señor nos quiere traer al conocimiento de todo lo que nos pertenece por Cristo Jesús, para que ese conocimiento se convierta en nuestra experiencia. Lo que nosotros pensamos es lo que nosotros somos. La Escritura dice, lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Así que si nosotros comenzamos a pensar en todo aquello que nos ha sido dado y que nos es dado a conocer por el Espíritu Santo, entonces nosotros vamos comenzando a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 7 dice, me es justo sentir esto de vosotros, ¿verdad? Por cuantos los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y también, si nosotros leemos el versículo 7, dice esto, me es justo sentir esto de todos vosotros, que todos sois participantes conmigo de la gracia. Este es el resumen del versículo. Me es justo sentir esto de vosotros, que todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Fíjate qué maravillosa palabra que nos da el Señor. Él dice que la gracia de la cual Él está participando, que es la vida preciosa de Cristo morando en Él, expresándose, manifestándose y Él conociéndola, dice que nosotros somos participantes con Él exactamente de esa misma gracia. La pregunta es, ¿por qué no podemos nosotros llegar, verdad, efectivamente a ese conocimiento y a esa experiencia que el apóstol Pablo tuvo? Hermanos, el apóstol Pablo lo dice, lo hemos hablado durante las últimas charlas en el libro de los Corintios, por nuestra carne, porque somos todavía nosotros niños, somos niños, ¿verdad? Lo que la Escritura llama carne, somos niños carnales, somos niños, ¿verdad? Todavía no hemos alcanzado la madurez. Todavía mientras nosotros seguimos hablando y comportándonos como hombres, andamos en divisiones, en pleitos, si hablamos en términos nosotros de congregaciones, si andamos nosotros hablando de las divisiones, de las corrientes religiosas, de las denominaciones, si todavía nosotros hablamos de este pastor, no hablamos del otro, etcétera, etcétera, y no nos damos cuenta que todos los que hemos creído somos miembros del cuerpo de Cristo, que todos efectivamente hemos sido llamados por Dios para que el Espíritu Santo perfeccione a Cristo dentro de cada uno de nosotros, que todos nosotros, ¿verdad?, hemos sido hechos partícipes de la comunión con el Evangelio, ¿verdad?, que es Cristo mismo morando en nosotros, y que efectivamente todos nosotros somos partícipes con Pablo de la gracia de Dios. Entonces, claro, si se dan cuenta que nuestro enfoque es totalmente distinto. Mientras nosotros estamos intentando resolver cosas en nuestra carne, ¿verdad? El apóstol nos está hablando de temas celestiales, el apóstol nos está hablando de vida, el apóstol nos está hablando de gracia, el apóstol nos está hablando de la obra que el Señor ha hecho en nosotros, el apóstol nos está hablando de todo lo que nosotros tenemos para poder hacer nuestro, de cómo nosotros podemos participar con Él juntamente de la gracia. Si se dan cuenta que estamos hablando de cosas totalmente distintas y diferentes. Todos vosotros sois
Eso es para ti. Todos vosotros sois participantes conmigo. Todos vosotros sois participantes conmigo. Escuche bien. Todos vosotros sois participantes conmigo. Eso nos dice hoy el apóstol. Es tu derecho el participar de Cristo. Es tu derecho el participar de la vida de Cristo. Es tu derecho, es tuyo, es algo que Dios te regaló. Pero la pregunta es, ¿lo estamos entendiendo? ¿Lo estamos recibiendo? ¿Estamos participando? ¿Estamos interesados? Tal vez ni siquiera estamos interesados porque no sabemos, porque no entendemos, porque todavía estamos perdidos en nuestra mente natural y estamos vagando en nuestro corazón, intentando resolver nuestros problemas e intentando imaginarnos un Dios que ha venido a este mundo para resolver las deudas, los pagos de los arriendos, los problemas matrimoniales. Hermano, no, el Señor nos vino a dar la vida que resuelve todas las cosas. El Señor vino a darnos la vida que efectivamente es la cirugía profunda que Dios tenía que hacer para sacar de nosotros el cáncer, que es nuestro propio yo y nuestro propio ego, y efectivamente implantar la vida poderosa de Jesucristo. Ahora, es importante que nosotros vayamos aceptando esa vida, ¿verdad? Cuando se implanta un órgano en el cuerpo nuevo, ¿verdad? Puede haber una suerte de rechazo, ¿no es cierto?, del cuerpo biológicamente hablando a ese nuevo órgano. Así sucede. Ahora que el Señor ha sido implantado en nosotros, hay un rechazo de nuestra carne a eso. Ahora que el Señor vive en nosotros, ¿verdad? Nuestra carne ve a Cristo como un cuerpo extraño y lo quiere eliminar. Pero nosotros debemos de entender que esa vida es más poderosa que todo lo que nosotros somos. Por tanto, esa vida es la que va a crecer en nosotros. La buena obra que el Señor comenzó, Él mismo la terminará, dice la palabra. Pero, ¿cómo nosotros participamos de esa realidad? Pues nosotros somos con Pablo participantes de la gracia. Tenemos que asirnos, tenemos que adueñarnos, tenemos que tomar, tenemos que efectivamente abrazar este regalo de Dios que es Cristo, la vida de Cristo en nosotros, para que nosotros podamos ver cómo efectivamente nuestro crecimiento espiritual va siendo una realidad interior. Dice el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo, ¿verdad? A todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es decir, el apóstol lo que nos está diciendo es que nos está hablando a nosotros, estaba hablando a los hermanos filipenses y nos está hablando a nosotros ahora desde el amor de Cristo. Ojo con eso. Es Cristo mismo, es el amor de Cristo hablando a través de Pablo a nosotros el día de hoy. Y por eso dice el apóstol, porque Dios me es testigo de cómo os amo, con el entrañable amor de Jesucristo. Es Jesucristo mismo hablándonos. Jesucristo mismo diciendo, chicos, yo ya vivo en ustedes. Yo ya hice todo lo que ustedes necesitan. Yo soy la solución. Mi vida es la solución, ¿verdad? A todo lo que ustedes son. Y con el amor de Cristo, ¿verdad? Es que efectivamente Él descubre y dice, porque Dios me es testigo de cuánto os amo con el entrañable amor de Jesucristo. Fíjate, este amor maravilloso de Cristo que nunca va a palmar, nunca va a dejar de fluir, nunca va a dejar de ser, nunca va a dejar de existir. Si el Señor nos amó a nosotros desde antes de la fundación del mundo y ahora ya de alguna manera por ese amor precioso lo vamos conociendo, lo vamos viviendo, la pregunta es, ¿tú crees que el que comenzó la buena obra en nosotros no la va a terminar? Pareciese que a veces en nosotros no hay mejora en el sentido de no ver más a Cristo dentro de nuestra vida. Pero esto se trata de algo diario. Esto se trata de que efectivamente en la medida en que nosotros ponemos la mirada en Cristo Jesús, en esa misma medida vamos a comenzar a ser impregnados más de esa vida y vamos a darnos cuenta que la vida adámica nuestra comienza a tomar un segundo plano. Pero si nuestra cabeza todavía está enfocada en la vida adámica,
y en las cosas que a Adán le gustan, pues no esperemos que haya una prosperidad de la vida de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. El Señor lo que quiere es que sepamos que Él efectivamente ha puesto el amor de Él en nosotros. Dios es amor. Él mismo ha sido instaurado en nosotros para recibir el amor de Cristo en nosotros y para que nosotros podamos realmente comenzar a amar a los demás con ese mismo amor. ¿Acaso tal vez no es esto lo que más necesitan de nosotros las personas que están a nuestro alrededor? Específicamente aquellas personas con las cuales nosotros no comulgamos, específicamente aquellas personas que nos son un poco adversas, específicamente aquellas personas con las cuales nosotros no tenemos una buena relación, o al menos ellos no con nosotros, o nos persiguen, o blasfeman, o hablan mal de nosotros, o nos han hecho daño, o nos han quitado algo que nos pertenece. La pregunta es, si nosotros tenemos la vida de Cristo, ¿qué importan las demás cosas de Adán? Si nosotros tenemos la vida de Cristo, nos va a comenzar a interesar las cosas que son de Cristo y nos van a dejar de interesar las cosas que son de Adán. Y posiblemente, pues, allí lo que vamos nosotros a comenzar a experimentar en ese crecimiento de esa vida y de ese amor dentro de cada uno de nosotros, es que también nosotros, así como Pablo nos dice ahora, ¿no es cierto? Porque Dios me es testigo de cómo os amo con el entrañable amor de Jesucristo. Muy bien, nosotros vamos a poder ser también partícipes con Pablo de poder amar a los demás con el amor de Cristo, de poder amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres con el amor de Cristo y ya no con el propio amor adámico. Es maravilloso ver que efectivamente tenemos la capacidad de que Cristo opere en nosotros. Cuando la vida de Cristo nos ha sido dada completa. Nos ha sido dado el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todo lo que Cristo es. Esa vida nos ha sido dada para que la experimentemos y para que la expresemos y para que esa vida sea la que ahora guíe nuestro camino y nuestro paso. Y fíjate el versículo 9 lo que dice el apóstol, y esto pido en oración. Lo que hemos siempre dicho, hermanos, ¿no? Usted vea si hay alguna referencia en la escritura en donde el apóstol está pidiendo para que se resuelvan los problemas económicos que tienen los hermanos de Filipos, para que se resuelvan los problemas y las dificultades de relaciones que tienen los hermanos de Filipos, para que se resuelva el grave problema del cáncer que tiene el hermano tal, para que se resuelva la situación de divorcio que puede estar atravesando tal otra persona. No, vea a ver si es que algún apóstol cuando pide oración ora por eso. Fíjese aquí por lo que va a orar el apóstol. Y esto pido en oración. Y esto pido en oración. Porque él conocía que ya tenía todo en Cristo, entonces ¿cómo iba a pedir cosas que de alguna manera iban a ayudar al viejo hombre? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Fíjate, ¿qué está orando el apóstol Pablo aquí? Por los hermanos filipenses y por nosotros, ¿no? Porque Dios dice que nuestro amor, que vuestro amor, lo habla en tercera persona. ¿Cuál es vuestro amor? Cristo. Cristo es vuestro amor. Que Cristo, como vuestro amor, abunde. Eso es lo que pide el apóstol Pablo. Que Cristo crezca como amor. Que Cristo crezca como gozo. Que Cristo crezca como nuestra paz, como nuestra benignidad, como nuestra bondad, como nuestro dominio propio. Que Cristo crezca como nuestro todo. Y esto pido en oración, que vuestro amor, que vuestro Cristo abunde aún más y más. Porque de eso se trata el Evangelio. Que Cristo abunde más y más. Esto nos muestra que Él es inagotable. Que Él abunde en todo lo que es más y más. Aquí está hablando del amor, porque Cristo es amor. Que Dios abunde más y más. ¿En qué? En ciencia. Fíjate, aquí hablamos de sabiduría del cielo.
en conocimiento espiritual. Allí es donde nosotros necesitamos pedir y orar permanentemente. No orar para quebrar el brazo a Dios para que resuelva mi problema económico de la deuda que tengo que pagar de aquí a 2 meses. No estar orando. Ahora, no es que Dios es insensible y no está de alguna manera o no ha resuelto ya esas cosas en Cristo Jesús. Por supuesto que Él las ha incluido de acuerdo con sus propias capacidades y con sus propios propósitos. El Señor estaba consciente cuando llevó al pueblo de Israel, cuando salía de Egipto y lo puso enfrente al mar. El Señor estaba consciente que el pueblo en términos humanos no tenía salida y que venía de frente el ejército, ¿verdad?, del faraón para acabar con todos ellos. El Señor les puso en una situación difícil. El Señor les llevó a un camino en donde el mar tenían por un lado que significaba para ellos la muerte y en el otro lado tenían al ejército de los egipcios que también significaba la muerte. Y los israelitas estaban en medio de dos muertes. El Señor les puso de adrede, voluntariamente, ¿verdad?, a los israelitas en medio de una circunstancia imposible, los rodeó de muerte. No había ninguna posibilidad humana de salvación. Pero no olvidemos que los israelitas venían mirando las 7 plagas de Egipto. Los israelitas venían mirando cómo efectivamente ellos fueron provistos con muchas riquezas para que por favor dejen, ¿verdad?, Egipto. Ellos vieron el poder de Dios, ¿verdad? Ahora resulta que pasa un poquito de tiempo y el Señor les pone en una situación complicada. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que ningún hombre podía hacer. El Señor abrió el mar en dos. Pues esas son las circunstancias y las situaciones. Tú posiblemente ahora, por ejemplo, te puedas encontrar en una situación en la que estás rodeado de muerte y humanamente no tienes salida. Pero esos son los mejores momentos para que la vida de Dios, para que la vida de Cristo se levante en todos y cada uno de nosotros. Y en este momento, ¿qué es lo que el Señor nos ha dado? Pues la vida de el que abre el mar, la vida poderosa de aquel que efectivamente abrió el mar de par en par para que el pueblo de Israel pase por tierra seca. Y cuando los egipcios quisieron pasar por tierra seca, el Señor cerró el mar. Esa es la vida que nosotros tenemos ahora, albergando en nuestro espíritu, ¿verdad? Esa es la vida que tú y yo tenemos. Esto es lo que el apóstol está orando. Él pide en oración que vuestro amor abunde, que el tamaño del Cristo que esté en nosotros siga creciendo aún más y más en toda ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Dice él. ¿Pero para qué? Muy sencillo, para que aprobéis lo mejor. Fíjate que en la vida cristiana, cuando nosotros tenemos la vida de Cristo, Dios no quiere que tú te conformes con lo bueno, porque nosotros normalmente en nuestra carne tenemos este problema, tenemos esta situación en nuestro cerebro en donde nosotros vemos solamente hasta lo bueno para nosotros, pero Dios no quiere lo bueno para nosotros, Él quiere lo mejor. Él dice aquí, para que aprobéis no lo bueno, sino para que aprobéis lo mejor. El Señor está por encima de lo bueno. Todo lo que tú llamas bueno para ti se queda corto. El Señor dice que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente, ¿verdad?, de lo que pedimos o entendemos. Tú te quedas corto cuando ves lo bueno para ti, porque el Señor dice, yo te he dado la vida para que si es que esa vida va creciendo en ti, tú apruebes lo mejor, ya no lo bueno. Porque lo mejor, efectivamente, es Cristo para nosotros, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles hasta el día de Cristo. Fíjate, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, o llenos de los frutos de justicia, que serán expresados y manifestados por medio de nosotros. Cristo viviendo, Cristo haciendo justicia, Cristo obrando y Cristo moviéndose a través de nuestro corazón. El Señor quiere que hagamos nuestra la vida de Cristo. El Señor quiere que disfrutemos de esa vida
porque en el crecimiento de esa vida, en la impartición de esa vida, ¿verdad? Diariamente en nosotros vamos a encontrar todas las respuestas a nuestras necesidades. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.